Gracias, Señor, por este día que podemos volver a reunirnos y te pedimos ahora que tu Espíritu Santo, como siempre, nos guíe para interpretar tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno. Bueno, tenemos que ir a 2 Samuel capítulo 6. ¿Se acuerdan que David había derrotado a los filisteos? Eh, y habíamos llegado a este capítulo 6, donde se va a relatar que David quiere traer de vuelta a Jerusalén, o traer a Jerusalén, porque nunca estuvo ahí todavía, el arca, el arca del pacto. Esta arca del pacto la habían recuperado porque la tenían los filisteos. Recordarán que los filisteos la subieron arriba de un carro y mandaron a los bueyes tirar del carro y recorrieron gran parte del camino, y finalmente pusieron el arca en la casa de este Ahinadab, y la guardaron allí. Y pasaron casi 70 años hasta ahora que David intenta hacer algo, porque aquello eh, fue en el principio del reinado de Saúl. Así que pasaron los 40 años, lo de Hebrón, la conquista de Jerusalén, derrotar a los filisteos. Entonces, pasaron como 70 años, muchísimo. Todo ese tiempo, el arca estuvo en la casa de este Abinadab. Em, y entonces a David se le ocurrió, ahora que había vencido a sus enemigos, ya estaba establecido en Jerusalén, etcétera, de traer el arca a Jerusalén. Aldo, Sí, el arca tenía mucho valor económico si lo tomamos por sus materiales, más allá de lo simbólico. sí. Realmente la deben haber pasado muy mal los filisteos para que no la destruyeran. ¿Por qué no la destruyeron? ¿Recuperaron el oro? ¿Por qué no? Si yo mal no Evidentemente, recuerdo, estoy seguro que Analía recuerda mucho más porque se conoce la Biblia de arriba para abajo y bajo muy para arriba. bien, muy bien. Pero si yo no me equivoco, a los filisteos les aparecieron una especie de pústulas o problemas en la piel muy graves y lo Sí. atribuyeron al arca, y entonces no quisieron hacer nada porque dijeron, nos hemos metido con el Dios de Israel, ese Dios debe estar enojado, mandémosla, saquémosla de encima. Yo creo que tuvieron miedo de meterse con ese Dios de Israel porque les estaba produciendo eso. Si destruían el arca, vaya a saber lo que les pasaba, ¿no? Mm. Si yo no me equivoco, por ahí pasa la respuesta a eso. Sí, Sí, yo se la pienso eso, sacaron de ¿no? encima. ¿Cómo, Sergio? Se la sacaron de encima porque ellos consideraban que les traía maldición. Exactamente, exactamente. Eso es lo que me acuerdo, por lo menos. Sí, em, sí. hace mucho. No tuvieron coraje para destruirla. O sea, Exacto. identificaron que representaba una deidad y se la sacaron. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que se podían haber quedado con un poquito del oro, pero no se atrevieron. No se atrevieron. Evidentemente conocían el poder del Dios de los hebreos, ¿eh? Claro, claro, sin duda, pese a que habían ganado, ¿no? Que los habían Ujú. batido. Ahí Ahora, en internet dice ¿cómo es la enfermedad? Unas bugas hinchadas en la ingle. Es como una peste, dice, ajá. pero no sé qué es. Sí, 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 puede ser tranquilamente un cuadro viral. Los virus generalmente producen ese tipo de cosas y ceden solos. Después, cuando pasó el virus, desaparecen esas cosas. Pero bueno, les tocó a todos juntos y, perdón, y Dios se puede manifestar como se le da la gana, ¿no? Ellos interpretaron eso y devolvieron esta arca.
La cuestión es que recuerdo así vagamente que agarraron a los bueyes que venían tirando del carro, los pobrecitos pagaron con su vida, porque los mataron, los ofrecieron en holocausto, bla, 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 y después llevaron el arca hasta la casa de Abinadab. David estaba ya en Jerusalén y ya no había construido el templo, por supuesto, porque lo construye Salomón, pero sí él ya había construido el palacio de David, que estaba ubicado en el monte Moriah. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace algún tiempo hablamos de esto. En la ciudad fortificada de Jerusalén, sobre uno de los costados, justamente sobre el Valle del Gehenna, lo que viene a ser después Valle de Gehenna, por allí aparecía el manantial de Gijón, que era un manantial natural en el cual se bautizaban los reyes, porque era una vertiente natural de agua corriente, no era una recolección de agua estancada. Desde ese lugar del manantial del Gijón, Ezequiel, muchos años después, hizo un túnel que unía el manantial de Gijón con esta fuente donde Jesús curó al paralítico, ¿cómo era? ¿En esta que Siloé, Siloé? No, con Siloé. con Siloé, claro. Sí, y una de las características increíbles es que del nivel de agua del Gijón al nivel de agua de Siloé hay solamente 30 centímetros de diferencia, pero tiene como 1 kilómetro y pico de longitud. Es decir, que fue una obra de ingeniería realmente increíble para que hicieran el túnel que está todavía, yo sé que se puede visitar, he visto videos de eso, que une uno con el otro. Entonces, de alguna manera, el estanque de Siloé está recibiendo aguas del Gijón, que eran aguas muy especiales, porque eran aguas corrientes de manantial, lo que en hebreo se llama aguas vivas, que son aguas corrientes. Bueno, al lado del manantial de Gijón, que estaba colocado adentro de las protecciones de la ciudad, ahí al lado, estaba construido originalmente el santuario que Melquisedec había hecho, o quizás sus antecedentes, un santuario para El Elyon. El Elyon significa el Dios Altísimo. Cuando Abraham huye de Ur de los Caldeos, porque en Ur de los Caldeos, que era una ciudad originalmente de los sumerios, pero que en la época de Abraham ya estaba bajo el dominio de los acadios y de los caldeos. Por eso la Biblia se refiere a ella como Ur de los Caldeos, pero en realidad los caldeos vinieron bastante tiempo después de los sumerios. Los sumerios no se sabe de dónde salieron, probablemente de la India, de la zona del río Hindú, y los llamaban los cabecitas negras o los cabezas negras, probablemente porque tenían el pelo muy negro y tienen esa cosa de los indios. No me extrañaría que fueran también de piel oscura, pero los llamaban los pueblos de alrededor los cabezas negras. Después de los sumerios, que estuvieron del 4500 hasta el 2500 más o menos en esa zona. Después van surgiendo los acadios primero y después los caldeos, que van tomando posesión de esa tierra, y en el año 2000 estaban los caldeos, y era una ciudad
y una cultura que básicamente adoraba a la luna. No adoraba al sol, adoraba a la luna. Entonces, de alguna manera, Abraham tenía en su corazón que él quería adorar al Dios que había creado la luna. Que el verdadero Dios estaba más allá. Entonces ese Dios se presenta y dice, bueno, salí porque acá en medio de toda esta gente, vos no vas a poder encontrarte conmigo, porque es mucha la presión alrededor, ¿no? La cultura. Es como si fuera hoy un cristiano en Arabia Saudita. Es muy difícil sobrevivir en semejante cultura tan adversa. Y entonces lo saca de Ur de los Caldeos, viaja, llega hasta la tierra de Israel en su peregrinaje. Cuando llega allí, se acuerdan que raptan a Lot, él lo va a rescatar y cuando vuelve se encuentra con Melquisedec, que era el rey de justicia o el rey de la paz en la ciudad de Jerusalén. Y ese Melquisedec era rey y sacerdote, es decir, las dos características de Jesús. Era rey y sacerdote, era rey de la ciudad de la paz, de Jerusalén, pero era sacerdote del Dios Altísimo. Este concepto de Dios Altísimo era el Elión, eso se dice en hebreo, es decir, el Dios Altísimo. Y Abraham, cuando Melquisedec lo recibe con pan y vino, le comparte pan y vino, que eran aquellos alimentos que no eran perecederos, porque el vino podía aguantar mucho, el pan como no tenía levadura aguantaba mucho. Entonces, el sacerdote ofrece pan y vino, es todo un símbolo de la Santa Cena. Y David entonces lo reconoce como sacerdote del Dios Altísimo, al cual Abraham estaba buscando conectarse. Y por eso le da el diezmo de todo. Se acordarán de esa historia, espero. Sí. ¿No? Sí, sí. La cuestión que en ese lugar al lado de la vertiente del Gijón, hoy se ha descubierto, hace no muchos años, en realidad en este siglo, se ha descubierto el lugar donde estaba el templo de El Elyon, que está al lado de la vertiente de El Gijón, y allí había, por ejemplo, un Getsemaní, un lugar donde se fabricaba aceite para el aceite de la unción, con el cual, por ejemplo, fue ungido tanto David como Salomón. Les hago esta conexión para entender por qué está llevando el tabernáculo, perdón, el arca, a Jerusalén. Seguramente lo quería llevar para colocarlo en ese lugar, porque ese era el altar que desde el año 2000 y antes existía ahí para el Elión. Acá estamos en el año 1000, estamos con David. Es decir, ese lugar de adoración del Elión ya tenía 1000 años por lo menos. Entonces él dice, ¿cómo va a estar simplemente en una casa? Es decir, ahora tenemos un lugar fijo, hay un palacio, Dios está con nosotros, vamos a colocarlo en este lugar. Es decir, él además se propuso hacer un templo y Dios le dice, no, 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 vos no me lo vas a hacer, me lo va a hacer tu hijo. Muy bueno, por lo menos traigamos el arca acá. El arca no puede estar en cualquier lugar. Hace 70 años que Israel se olvidó del arca. Saúl en ningún momento intentó recuperarlo o cambiarla de lugar. Nunca nadie intentó hacer nada. Entonces David, como estaba construyéndose el reino de Israel, él tenía su palacio, tenía su ciudad fortificada, dice, falta la presencia de Dios. Yo tengo una relación con Dios, todo Israel también, pero nos hemos olvidado de Dios.
me hace acordar de alguna manera a, eh, a Nehemías, Esdras, cuando vuelven del cautiverio, el profeta Ageo, que llega y dice, ustedes se han hecho unas casas hermosas y el templo de Dios no le han hecho nada, ¿se acuerdan? Entonces David, eso fue mucho después, fue en el año, 70 antes de Cristo. No, no, perdón. Son 500, no, 70 años después de 400, la deportación, digamos. del Son casi 500 587, años antes de Cristo. Claro. exacto, el 587, así que sería el 510, 500 pongamos. Pero David debió haber sentido lo mismo. Es decir, yo tengo mi palacio, está todo muy lindo. Me trajeron hasta de Tiro, ¿se acuerdan los materiales estos que lo trajo Hiram? Eh, de paso, el nombre Hiram es un nombre muy famoso en la masonería. No sé si sabían o si conocen algo de eso, pero Hiram es, como proveyó los materiales, es una especie de arquitecto de referencia dentro de las escalas masónicas. Em, pero simplemente que tengan la conexión ahí nada más, no entro en Ujú. detalle. Entonces, David Aldo, dijo, vamos, sí, la otra vez veíamos un video creo que con José lo estábamos viendo, de que en los túneles de Sedequías, por esa zona, hacen reuniones masones y dicen que está el origen de la masonería ahí, capaz que tenga que ver con todo eso. Pero que es se que, reúnen debajo de los cimientos de Jerusalén, los masones, hasta el día de hoy. sí, porque su referencia o las referencias dicen ellos que datan de Hiram y de Salomón, de la construcción del templo, y desde ahí es que surgen los masones, que son los albañiles que construyeron el templo. Por supuesto, la masonería surge allá por 1600, 1700, 1700 creo, en Inglaterra, Escocia, pero ellos dicen que los orígenes están allá en la construcción del templo de Salomón, de lo cual no hay ninguna prueba fuera de lo que ellos dicen, ¿no? Pero todas las cuevas de Sedequía eran una forma de poder escaparse de los enemigos y de proteger el templo. Claro, De hecho, hay muchas versiones de que el arca está escondida en algún lugar, en alguna cueva, etcétera, etcétera. abajo del templo, Mm, exacto, abajo de todo eso. de donde Bueno, fuese. la cuestión es Y por que, ahí también corre agua, Aldo, ¿eh? Han hecho muchos canales que traen agua de lejos, porque era una forma que si se escapaban y se escondían, pudieran tener agua para sobrevivir. O sea, desde 4.000, 3.500 años atrás, había construcciones realmente impresionantes en cuestiones de ingeniería. exactamente, Es tremendo verlo. ¿Eh? y todo eso por el agua natural del Gijón, que sería el origen. Sí. Además porque lo tallaban en piedra. ¿eh? O Exacto, sea, una exacto. cosa. Y esa cosa de haber hecho el túnel de sequías arrancando desde los dos extremos y encontrándose en el centro. Ujú. Una maravilla de ingeniería sin una simple brújula siquiera. No, Sí. increíble. Bueno, la cuestión entonces es que estoy armando el panorama para que entendamos todo esto. Él decide llevar el arca a Jerusalén probablemente para colocarla en el templo de el Elión, de acuerdo de Acción, ¿no? Con Elión, el, el aceite, creo que lo El llaman Ion, el Ayón, exactamente. exacto. Sí, sí. No sé si tendrá que ver con él. Pero bueno, evidentemente David lo quería traer hasta Jerusalén. Y entonces empieza este recorrido y tiene unas cuantas cosas muy interesantes. Vamos a ir leyéndolo. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Es decir, el arca la fue a buscar a una distancia no demasiado larga, porque estaba en el territorio de Judá, pero se fue con 30.000 soldados, pese a que los filisteos ya no estaban. Pero es como que quiso rendirle un homenaje, un tributo de honor al arca que había estado olvidada.
Y se levantó David y partió de Baalá de Judá. Acuérdense que Baalá significa señor de Judá o señorío de Judá. Con todo el pueblo que tenía consigo, es decir, pueblo y 30.000 soldados, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Ustedes se acuerdan que el arca tenía más o menos 1,15 m, 1,10 m, 1,15 m de largo y tenía unos 70 centímetros de ancho y de alto. Estaba todo cubierto de oro y de los costados tenía 2 anillos de cada lado, también recubiertos de oro. Eran de madera, pero recubiertos de oro. Y por ahí pasaba una barra con la cual los levitas levantaban la barra y con eso levantaban todo el cajón para no tocar. Pero arriba el arcón estaba cubierto con una capa de oro y estaban los 2 querubines mirando hacia abajo, mirando hacia esa superficie. ¿Lo tienen presente? Esa imagen de los ángeles mirándolo. Esto es otra nota al margen además la estuve dando acá en Uruguay, me parece que a lo mejor se las comenté a ustedes, pero hace al cuento total. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, los discípulos le dicen en la Santa Cena, durante el establecimiento de la Santa Cena, en el discurso, en la predicación de Jesús en la Santa Cena, capítulo 14 de Juan, él le dice, enséñanos el camino, le preguntan y ya está. Entonces Dios le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que es un pasaje bastante conocido y que a lo mejor han escuchado más de una predicación de eso. Ahora, ¿qué significa yo soy el camino, la verdad y la vida? Y generalmente he escuchado 50.000 versos, pero les soy honesto, nunca escuché lo que creo que es la respuesta correcta para ese versículo y en qué estaba pensando Jesús. Y para eso los voy a llevar a Génesis capítulo 3. Dios los está echando a Adán y a Eva. Los había cubierto, ¿se acuerdan? Los había cubierto con la piel del cordero que había matado, que seguramente todavía estaba sangrando, había sangre. Y en el versículo 23, capítulo 3, versículo 23 y 24, dice así: lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Es decir, que el material con que Adán y Eva fueron construidos no era material del paraíso. Era material de la tierra a la cual lo mandó después. Es una sutileza, pero en general nadie le presta atención. Entonces lo mandó al lugar de donde él había agarrado la tierra para hacerlo. Y el 24, que es la clave del yo soy el camino, la verdadera vida, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, plural, querubines. Acuérdense de los 2 querubines que están mirando el arca, están mirando para abajo el arca, que están queriendo ver la sangre. ¿Qué sangre? La sangre del cordero que traía el sumo sacerdote una vez por año. Es decir, el símbolo era todos los años ofrecer un cordero, llevar la sangre y tirarla arriba del arca. Y los querubines ver esa sangre y entonces ahí se obtenía el perdón. ¿Se acuerdan? Esa era la ceremonia religiosa
anual. Ahora, él dice, puso a los querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Qué quiere decir espada encendida? Acá no cruza nadie porque está prohibido, porque no se puede llegar porque los querubines te cortan, te matan, no te dejan entrar. ¿Por qué? A menos que vengas con la sangre correcta, estás muerto. Y ahí estaba simbólicamente haciendo una ceremonia para representar. Y acá viene entonces el ki de yo soy el camino. Y dice, se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, ¿qué está diciendo? Yo soy el camino al árbol de la vida. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, ¿cuál es la mentira? La mentira es la que Satanás, la serpiente, les había dicho, coman del fruto ese, que no pasa nada. Eh, en versículo 3 había dicho, el fruto del hambre que está del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis ni tocaréis, bla, bla. Entonces no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos. Es decir, tomaron del árbol con los frutos, tomaron del árbol de la vida, pero estaban comiendo una mentira. Entonces Jesús dice, Satanás le vendió una mentira, lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Yo soy el camino, no el de Satanás. Yo soy el camino al árbol de la vida. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Yo soy el árbol de la vida. Cuando Dios dijo, de este árbol no comeréis. ¿Por qué? Porque era el árbol de la vida. Y al árbol de la vida no puede ir cualquiera. El árbol de la vida era Jesús. Como la roca en el desierto que dio agua, era Jesús. Eran todos tipos de Jesús. Apuntaban a Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, él estaba hablando específicamente de Génesis 3 y de este versículo 24, en oposición a la propuesta que le había hecho Satanás. ¿Se entendió? Me detengo en esto porque no lo van a ver comentado esto habitualmente. La conexión. Por eso Juan en su epístola dice, hablando de Jesús, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir? Para que puedan comer del árbol que verdaderamente alimenta y de esa manera los mantiene en vida, y que puedan vivir de ese árbol en abundancia. No solamente comer una fruta, sino que tengan en abundancia. Es decir, Jesús seguía apuntando hasta este árbol crucial, simbólico, que está metido en el medio del paraíso. Y estaba en el medio. Es decir, todo el mundo gira alrededor de eso. Ujú. ¿Estamos? Me parece que son datitos extra, pero que encajan bien en esto que estamos viendo. Entonces, está hablando del arca de Dios sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, como vertiendo la sangre del cordero en representación de Jesús, hasta que se vertió la verdadera sangre de Jesús, con lo cual se rasgó el velo
y ya no hacía falta que entrara el sumo sacerdote. Ahora el sumo sacerdote había dado su propia sangre y quedaba el camino abierto para entrar a la conexión con Dios, que es lo que tenemos nosotros a través de Cristo. Entonces, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Por qué? Porque los querubines están alrededor del paraíso guardando el camino a ese lugar. Ujú. Entonces, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab. Em, el, Sí. el arca esa adornada de oro arriba, en Israel se conocía como el asiento de la misericordia. Es ¿Cómo, interesante. Aldo? La caja esa, el arca cubierta de oro, con el arca y los querubines, se hablaba de ellos como el asiento de la misericordia. Era el lugar donde está la misericordia de Dios. Ujú. Porque al mirar Dios la sangre, nos mira con misericordia y perdona nuestros pecados y podemos presentarnos frente a Él. Así que me parece interesante conectarlo con este concepto de misericordia. La última mención que había aparecido del arca está en Primera de Samuel 7:1. ¿Se acuerdan? Nosotros empezamos todo nuestro estudio en Primera Samuel 8, cuando el pueblo pidió rey. Esto estaba todavía antes. Primera de Samuel 7:1 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, si la parte de arriba, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Es interesante que Eleazar es uno de los 6 sumos sacerdotes nombrados en el Antiguo Testamento. Hubo más, pero mencionados como nombrados hay 6, porque el séptimo fue Jesús. Hay un montón de estos jueguitos. 6 nombrados y después el séptimo, 6 reyes nombrados. Hubo muchos más, pero se nombra específicamente a 6, el séptimo es Jesús. Sumos sacerdotes, lo mismo. Y ustedes saben el simbolismo que tiene el número 7, ¿no? Así que Eleazar es uno de esos sacerdotes que fueron nombrados. Entonces, ponen el arca arriba de un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y sus 2 hijos, Usa y Agío, que eran hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, fíjense cómo se repite esto, que estaba en el collado. ¿Qué quiere decir? Que el carro iba camino abajo. Cuando la sacan de la casa de Abinadab, el carro empieza a ir para abajo. Así que iba a ser difícil controlarlo. Con el arca de Dios, Agío iba delante del arca. Es interesante que el nombre Agío en hebreo significa fuerza. Si lo quieren anotar, anótenlo porque van a entender parte del significado de lo que pasa con este pobre Agío que muere, ¿no? Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. Es decir, gran festichola alrededor del carro.
Nadie se les ocurrió pensar en otra cosa. Había un carrito nuevo. Los filisteos habían traído el arca en un carro. Bueno, nosotros le hicimos un carro nuevo. Va a estar mejor que lo que mandaron los filisteos. Ahora, el tema es, y acá los voy a llevar a Éxodo 25:12, que dice así: fundirás para el arca 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos del otro lado. Y después harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ellas. Es decir, que el arca siempre estaba con las 2 varas a los costados, que ya estaban pasadas y listas para ser agarradas y portadas y llevadas. Entonces, había una instrucción precisa de cómo había que llevar el arca. Y ahora los voy a llevar a Números, capítulo 4, versículo 15. Dice así: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, es decir, al final de todo, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo. Coat eran de la tribu de Leví, pero Dios instruye específicamente que para llevar el arca, a través de esas barras de madera recubiertas en oro, tenían que pertenecer a la familia de Coat. Dice, pero vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Es decir, ni los hijos de Coat estaban autorizados para tocar el arca. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Es decir, esa familia tenía una sola tarea, que era llevar esto. Ahora, las instrucciones estaban allí. Las habían dado en la época de Moisés. Moisés estuvo en el año 1400 años antes de Cristo. David 1000 antes de Cristo. Las instrucciones databan de 400 años antes. ¿Qué hicieron David y los demás? No le dieron bolilla, no se acordaron, no buscaron, no prestaron atención, sino dijeron, vamos a modernizar el culto. Y lo digo de esta manera a propósito. Entonces dijeron, ¿para qué la vamos a andar cargando? Pobres hijos de Coat que tienen que andar cargando con esto. Ni se acordaban seguro de los hijos de Coat. Tenemos un carrito nuevo, vamos a poner a Dios arriba del carrito nuevo. Carrito que nosotros hemos construido. Es nuevo, nuevito, nuevito, flamante, así que va a estar en la nueva tecnología. De nuevo uso la palabra exprofeso. Vamos a hacer esto con Dios, con la nueva tecnología, con el nuevo enfoque, porque somos más modernos. No prestaron atención a las instrucciones de 400 años antes.
vamos a hacer las nuevas. ¿Qué es que vamos a andar cargando semejante peso? Lo ponemos ahí arriba del carrito y que lo lleven los bueyes, que tiren ellos. No, no lo hacemos con esfuerzo nuestro. Fíjense todas las cosas que están implícitas en este relato que tienen importancia para el día de hoy, creo yo. Entonces dice, pusieron el arca sobre un carro nuevo, la llevaron a la casa de Abinadab y estaba en el collado, y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Agío iba delante del arca. Espere que yo tenía por acá el nombre de los dos. Perdón, les dije mal. Agío significa amigable y Usa significa fuerza. El que muere es Usa. Es decir, Usa era fuerza, era la fuerza. Si quieren, la carne, la fuerza física. El que iba adelante era amigable. El carrito nuevo en tecnología estaba dirigido por una persona amigable. No es chiste en lo de los nombres, ¿eh? Mm. Aldo, me estoy haciendo muchas preguntas porque este siempre fue un tema que me generó muchas preguntas. Si estaba claro que quién la tenía que llevar conforme a la instrucción 400 años antes, eh, lo primero que me surge es, David consultaba todo y en esto no consultó nada, no hay referencia que haya consultado. Punto Exactamente, uno. Punto exactamente. dos, si los levitas tenían que encargarse de llevar el arca, pero no podían tocar cosas santas, los que tocaban cosas santas eran los sacerdotes. Y acá estamos hablando de dos hijos de sacerdote, que por tradición no son también sacerdotes. Sí, Ajá. pero fíjate que en la instrucción que había, que leímos de Sí, Éxodo 25, decía que nadie tocará. sí. Decía, harás unas varas, no, en la de Números 4:15. Dice, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Es decir, era una instrucción muy concreta y muy clara. Sí. Después lo voy a leer todo el capítulo 4 de Número, porque seguramente debe haber instrucciones para cada familia El de qué problema es tienen que que hace hacer, ¿no? 70 años que no manipulaban el arca. Mm, En aquella época significa 2 o 3 generaciones. sí. Más el Habían entusiasmo de un perdido, rey y un pueblo. aparte, sí, aparte con Saúl, que era un tipo que no fomentó nada de eso. Los sacerdotes, los levitas, se habían olvidado de sus funciones. Ujú. Eran de palo, es decir, habían nacido, se habían criado sin tocar, sin ver el arca, sin tener un tabernáculo, sin nada. Es muy fácil olvidarse las instrucciones, por falta de Sí. lectura, por falta de estudio, por falta de dedicación. Porque también a David, cuando intenta hacer eso, los sacerdotes, los levitas mismos podían haber ido, che, mirá, no lo podemos tocar, pará, Mm, tenemos que llevarlos por... Nadie se acordaba de nada. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de Dios. sí, son un pueblo devastado que está reorganizándose y lejos de Exactamente, Dios. exactamente. Pero forma parte, yo cuando pienso en el analfabetismo evangélico, la enorme mayoría de nuestra gente en las iglesias no ha leído la Biblia, fuera de algunos versículos que siempre les repetimos, Juan 3:16, ese tipo de cosas. Pero ¿quién ha leído Antiguo Testamento? Sobre todo Número, Levítico, todo eso. Eh, Obdías, Sofonías, ¿quién lo lee?
Sí. Entonces te vas pasando de generación en generación y la ignorancia un día te paga con esto. Lo que A me mí me llama la parece, atención, sí, que son justo los hijos de Abinadab, que digamos, han convivido con el arca tanto tiempo, saben de la bendición, saben de... Pero creo que la familiaridad, es más, ustedes que conocen, vengan con nosotros y a veces no sé si se le pierde el respeto, la reverencia que necesita o la ignorancia de cómo son las cosas, pero digamos, es loco que justo sean los hijos del hombre, o sea, que seguro veían el arca o tenían contacto con el arca ahí todo el tiempo. Debe haber estado cubierta, porque se supone que el sumo sacerdote entraba una vez al año a verla, o sea, no creo que haya estado así en el living de la casa, pero que la presencia estaba, la bendición estaba, creo que los relajó como cual hijo de cristiano que piensa que es cristiano por ser hijo. Puede ser. imagínate, yo voy a especular ahora, pero cuando estos chiquitos tenían 4, 5, 6 años, ¿no se habrán metido algún día en ese lugar donde estaba y la tocaron y no pasó nada? El problema es que ahora estaban en público. Y como bien vos decís, es parte de la interpretación, era de todos los días, es la silla que está en casa. Escuchame, si toda mi vida estuve al lado de esta, mirándola, tocándola, viéndola, admirándola. Eh, Esto es parte de mi casa. Esa familiaridad es peligrosa. Y lo pusiste Ujú. perfecto, Analía, porque creo que forma parte del mensaje de este pasaje. Aldo, Sí, quiero leer 1 Samuel 7 y después volvemos a 2 Samuel. sí. O desde el 6. Dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Yo creo que se deben haber muerto un montón de filisteos que tocaron el arca, seguramente. Por eso la mandan en un carro sin que nadie más la toque y la están mandando. Por eso ahora los que la reciben dicen, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A, a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Quirriam Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Y vinieron los de Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. O sea, primero los que están ahí en Kiriath Jearim, no sé quiénes son, no se identifican, deben haber sido levitas, supongo, porque no menciona que haya pasado nada ahí. La ponen en casa de Abinadab, situada en el collado, o sea, sabemos que está en un lugar alto. Santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriath Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3. Para, te comento una cosa. Cuando los filisteos devuelven el arca, la devolvieron al poquito tiempo que se la habían robado por el Sí, desastre que tenían. sí, Es sí. decir, es decir, que en la mente de los hebreos de ese entonces no estaban tan lejanas las indicaciones. Así que es O- probable que hayan llamado a lo mejor a levitas de Coat para que lo llevaran hasta la casa de Eleazar. Seguramente deben ser los que habitaban ahí en Kiriath Jearim. Habría Exacto. que desmenuzar ahí. Lo que me sorprende es que después que hace este relato dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviere Jehová, quite los dioses ajenos, taró, pa. No habla del arca, han pasado 20 años y empieza todo el relato que termina en Saúl, etcétera, etcétera. Y es como que estamos ahora en otra parte de Israel. Se quedó el relato allá, han pasado 20 años y ahora por fin aparece un sacerdote nuevo que es Samuel. ¿Está? Este es un relato como que queda al medio, allá casi olvidado. Pero el detalle es que santificaron a Eleazar.
Y entonces, si ahora volvemos a 2 Samuel, dice, eh, partió, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, Usa y Ahío, hijo de Abinadab. Es decir, son hermanos de Eleazar. No es Eleazar, el sacerdote ungido, que podía administrar el arca. Ahí hay un detalle importante. Capaz ¿Está que Y ni bien? estos están en el tampoco son, momento. y estos tampoco son levitas. Bueno, Bueno, sí, pero son son levitas porque los sacerdotes, sacerdotes eran de la tribu de Leví. claro. Pero evidentemente dentro de los levitas hay funciones distintas. No son de la casa de Coat. Han ungido a Eleazar. Eleazar no está acá, o se ha muerto, o no participó, y se meten 2 hermanos a hacer una función que no era la de ellos. ¿Está? ¿Me entendés lo que dijo? Sí, sí, En sí, el sí. 1 Samuel ungen a Eleazar. Y acá están Usa y Ahío, son hermanos de Eleazar, son hijos de Abinadab, pero no, Y bueno, es evidentemente ahí esto hay, que dijo Analía. Es decir, esto está simbolizando los que nacieron en un hogar cristiano y que dicen, bueno, como el hermano mayor fue sacerdote, los demás también tienen derecho a hacer cualquier cosa. sí, Además, pertenecían a una tribu sacerdotal, así que eran sacerdotes, de hecho, y por derecho propio. A mí me parece que la interpretación del pasaje, la muerte de este chico, que a uno le resulta medio chocante, la verdad. El pibe lo pero que es, quería es que no se cayera al suelo. Pero lo que pasa es que evidentemente el chico actuó por reflejo, sin pensar y probablemente sin instrucciones. Porque si hubiese escuchado las reglas que tenían que ser los de Quad, probablemente él pensó que él iba a sostener el arca mejor que el piso. claro, Acordate que estaba recubierto de oro, el oro aguanta cualquier golpe. mm, También me hace acordar a los hijos de Aarón, en los que ofrecieron el fuego extraño, Nadab y Abiú, que primer día de trabajo lo hacen mal, mueren. Exacto. Eh, por ahí también esto de tomar a la ligera o cambiar las formas, porque también era, los fuegos extraños podían ser que no era el incienso lo que tenían que poner o vaya a saber qué, ¿no? Como que tampoco se entiende mucho, pero antecedentes de algo categórico hay. Pero es esto de la buena voluntad y coloquemos lo nuevo, que es mejor que lo viejo, que se aparta de las instrucciones específicas, porque no se está reconociendo realmente qué es lo que está pasando. Y acuérdense además que el que muere se llamaba fuerza. sí, Es decir, la fuerza quiere detener al arca de Dios. Y el arca estaba siendo conducido por amigable. No los sí, nombres esos no están ahí de casualidad. sí, Los nombres pero en hebreo tienen una importancia tremenda. Sí, hay un detalle. El arca ya está en movimiento. sí, Cuando USA viene viene de costado sería y Agio viene por delante, digamos, ¿no? Pero la está llevando otra gente. Evidentemente, si eso que la estaban llevando no eran quienes correspondían, ya hubieran quedado muertos ni salían del collado. O sea, me parece que hay algo los, ahí que car- está los funcionando carros los bien. tiraban bueyes normalmente. Acá yo no creo, Y no he visto que haya ninguna descripción de quién tiraba del carro. claro, pero alguien la subió, alguien la sacó de lo de Abinadab. O sea, quizás ahí guardaron la forma y nos tendríamos que concentrar en Usa y Agio específicamente y descubrir ellos son, pues si no se hubiera muerto mucho más gente, Es probable, es ¿no? probable. Ok, De alguna manera la subieron al carro. Entonces claro. uno pensaría, bueno, la agarraron con los palos, la agarraron bien para subirlo ahí. Pero tenían que ser hijos de Coat. Sí, Si no, no toqué ni los palos.
evidentemente, Agio lo que tocó del arca habrá sido o los querubines o a lo mejor la sacudida se cayó algo y agarró, no sé, lo que hizo. A Tocó mí algo más que los palos, me a mí me hace parece. acordar a Minguito. ¿Se acuerdan de Minguito? Mm, Igual. sí, Los de Coatzi, nosotros somos de la misma familia. ¿Qué diferencia puede haber? Es más, la tuvimos 70 años en casa. sí. ¿Me vas a Yo decir me, que yo no estoy capacitado para hacer esto? yo me preocupo mucho, Aldo, porque si yo hubiera estado ahí en esa casa y David dice, ni venga, David, ya te la llevo y me voy solo. ¿Entendés? Es que Estoy, yo creo que el estoy pasaje prendido fuego. tiene que ver con eso, porque es muy chocante el tema de que muera el pibe. Y a uno le dice, ¿qué pasó acá? Pero cuando entras a desgranar todo esto, te das cuenta que hay cosas en el fondo para entender lo que pasó. Em, ¿Y Eleazar qué significa? Pues justo Eleazar se llamaba el tercer hijo de Aarón, y ahora se vuelve a llamar Eleazar el hijo de Abinadab. él es el nombre de Dios, seguro. A ver, ¿qué dice? ¿Qué significa? Significa Dios ha ayudado. Es decir, Dios ha ayudado en aquel primer momento. Ujú. Entonces, en el frente iba amigable, fuerza iba dirigiendo toda la cosa, sin consultar a Dios, sin buscar su voluntad, sin recordar. Yo diría sin recordar. Para mí el punto era este. Tantos años había pasado que vos terminás acostumbrado. Y bueno, si vamos a la iglesia desde chiquitito, llega un momento que perdés distancia con Dios. Hace muchísimos años, yo varias veces he predicado en la iglesia el concepto de guardar la distancia con Dios. Hay una cosa que Dios no te permite, que es achicar esa distancia. Yo no puedo achicar la distancia con Dios. Dios sí puede achicar la distancia conmigo cuando Él quiera y lo considera necesario. Pero es muy peligroso cuando yo pierdo noción de la distancia con Dios y en lugar de considerar a Cristo como mi amigo, porque Él me dijo, ustedes son ahora mis amigos, yo lo empiezo a mirar no como mi amigo, sino como amigo mía. Fabín, no sé si entendés la expresión gomía, que es el idioma lunfardo, es el idioma de las cárceles. Se le dice gomía al que es un amigo muy íntimo, con el cual salgo de parranda y vivo junto, y es el que está extremadamente cercano en la cárcel, porque era el idioma secreto de los presos, para que no los entendieran los guardiacárceles. Entonces, una cosa es un amigo, pero el gomía soy yo con otra piel, es alguien en quien puedo confiar. Entonces lo que estoy diciendo es, Dios nos dijo, sos mi amigo, pero no te abusé, yo te doy la mano, pero no te agarres el brazo. ¿Está? Y creo que aquí es donde entra esto. Esta gente no guardó la distancia. Sí, José. Estaba pensando cuando Jesús le dice, ustedes son mis amigos y obedecen mis mandamientos, ¿cuál es el alcance de ese significado o el significado de la palabra amigo ahí? O sea, evidentemente hay una relación de obediencia porque se supone que en una amistad hay una relación de ida y vuelta. Y estoy pensando mucho esto de que yo no me acerco a Dios. Ayer estuve dando una charla donde hablaba de la llenura del Espíritu Santo y decía, yo no puedo llenarme del Espíritu Santo. Yo lo que puedo hacer es recibir la llenura del Espíritu Santo. Es una obra que Dios hace hacia mí. Entonces Él se acerca a mí. Yo estoy relacionando con esto. Pero yo no puedo ir a decirle, hey, vení.
O sea, dale, o sea, puedo orar, te hablo de cómo achico la distancia. Puedo estar sensible, puedo esperar, puedo buscar, puedo rogar, puedo orar, puedo pedir, está bien, pero no le puedo ordenar que me llene. O sea, Es no que sé. el amigo, cuando Jesús ofrece la amistad, está ofreciendo una relación horizontal, en el mismo nivel. Sí, Pero, pese a que te ofrezca la amistad, eso no quiere decir que puedas abusarte de esa amistad, porque él sigue siendo superior. sí, sigue siendo su maestro, sigue siendo Dios, etcétera, etcétera. Señor, Señor, Él señor. ha arrimado la distancia y les ofrece una relación ahí casi de pares. Ustedes son mis amigos si hacen esto, o sea, pero los pone ahí en cercanía. Pero mira qué interesante, lo estoy relacionando con la charla que di ayer, este tema de la amistad y de la cercanía con Dios. Eh, la palabra dice que el padre bueno, ustedes siendo malos le dan buenas cosas a su hijo, cuánto más el padre a usted le dará el Espíritu Santo si se lo piden. Y no dice si se lo merecen, ¿está? Entonces, esa relación de cercanía de amistad no me hace una devolución que ahora yo pueda exigir o tener mérito, o no digamos exigir, porque suena un amigo que te exige como que no es tan amigo. Pero che, soy tu amigo. Hice mérito suficiente para que me bendigas, para que me prosperes, para que me dé favor. Ahí ¿Está? te estás abusando ya. Claro. ¿Entendés? Estás cruzando una Eh, raya. y vuelve a que el espíritu da dones como él quiere, los reparte como él quiere. O sea, me gustó esto de achicar distancias con Dios. Es para pensarlo mucho. Ahora, Bueno, fíjate vos que lo que viene ahora dice, em, Agío iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, bla, bla, bla. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ah, entonces estaba tirada por bueyes. Acá está. ujú. No lo había percibido Pero antes. están en el carro, ¿eh? O sea, alguien la cargó y después la Sí, llevan bueyes. exactamente. Eh, Pero Uno acá, guiaba los bueyes, ¿eh? acá El que iba tengo adelante. un par de Agío. reflexiones que me parecen útiles. Eh, iban cantando, bailando, hoy diríamos iban adorando. Era el tiempo de adoración en la iglesia, ¿no? Y dice, a menudo nos vemos tentados a juzgar una experiencia de adoración por cómo nos hace sentir, cosa que es cierta. Pero cuando nos damos cuenta de que la adoración consiste en agradar a Dios, somos dirigidos a su palabra para que podamos saber cómo quiere Él ser adorado. Es decir, la palabra de Dios es la que nos enseña cómo quiere ser adorado. Por ejemplo, no creo que Dios quiera que lo adoremos caminando de rodillas alrededor del templo. Eh, entonces dice, es difícil comprenderlo en nuestra cultura orientada al consumidor, pero la adoración no se trata de lo que nos agrada a nosotros, sino que se trata de lo que le agrada a Dios. Porque muchas veces la música que elegimos es lo que nos gusta a nosotros. La, la, la decoración que ponemos es la que nos agrada a nosotros. Toda la parafernalia de alrededor es lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué sé yo? Luces, sonidos, esto y lo otro. Y elegimos una adoración en base a lo que nos gusta a nosotros y no necesariamente a lo que le gusta a Dios. A mí me parece que de alguna manera este pasaje también tiene que ver con esto. Es decir, no se trata de el carro nuevo, la tecnología nueva, la visión nueva, sino que se trata de no perder la distancia con Dios, que es lo que estamos hablando. Es, es entrar a abusarnos de un privilegio que Dios nos dio. Me dijo, son mi amigo. Pero guarda, hay una línea. Yo soy Señor,
y tú eres mi súbdito, y de ahí no te muevas. Ahora, qué privilegio que tenemos de tener un Señor que nos deja acercarnos al trono del Padre y hablarle en nombre de ese Jesús. Pero Ujú. vuelvo a repetir, creo que el problema principal es cuando pierdo noción de la distancia que tengo con Dios, que es lo que le pasó a este uso. Perdió noción de la distancia que tenía que tener con Dios. Es más, me pregunto si no murió por aplastamiento, porque era un arca de madera rodeada de oro, que es bastante pesado, adentro estaban las tablas de la ley, y cuando intenta frenarla se le vino encima, no sé. Entonces, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, la era un lugar donde se guardaba el trigo. El trigo se le sacaba la cascarita de afuera y se guardaba el trigo y la cascarita del otro lado. Entonces, esto era una era. Y Nacón, me parece haber leído después, Nacón sí era de la tribu de Coat. Entonces llegan al lugar, digamos, a la propiedad de Nacón, em, y Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque las bueyes tropezaban. Es decir, extendió su mano por las dudas. Yo hasta acá entendería, la extendió por las dudas, no porque se estaba cayendo. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esta expresión junto al arca de Dios no sé si será tan pegadito, ¿no? Que se le cayó el arca encima o simplemente que el arca estaba al lado y él cayó muerto instantáneamente. Si yo tengo que ser lógico, diría que él puso la mano y el arca se le vino encima y lo aplastó. Sí. Sí, porque dice que él después queda muerto ahí junto al arca. Puede ser que se le haya caído encima, ¿eh? Exactamente. Y entonces dice, lo llevarán los hijos de Coat, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Es decir, él no era hijo de Coat, era levita, pero no hijo de Coat, entonces metió la pata. Pero ya estaban en Sí. la casa de Coat. O aún si hubiera sido de los hijos de Coat y tocó, muere. Claro, Esa era la instrucción que tenemos allá en el Números. exactamente, exactamente. Yo la tocaba de una, no tengo duda. Entonces David quería que Dios estuviera en medio de su pueblo, pero Dios dijo, no, viejo, no es de cualquier manera, ¿eh? Ujú. Es como yo te he instruido, no es de cualquier manera. Y Dios se presenta o aparece donde justo en el terreno de Nacón, en la era de Nacón. De tal manera que desde el suelo donde estaba el arca, Nacón y su tribu pudieran venir, agarrarla, levantarla, y justamente la van a dejar en la casa de Nacón ahora, porque no se atrevieron a seguir llevándola. Entonces, no importaba quién era que estaba cargando el arca. El tema es que había una instrucción precisa. Em, yo creo como Analía que era la familiaridad con este objeto que le hizo perder noción de la distancia. Y me parece que ese es un tema central para predicación en las iglesias, ¿no? Cuando nos volvemos demasiado familiares con Dios o con ciertas cosas. Em, y dice entonces, se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Pérez es quebrantamiento. Y fíjate vos en qué queda el nombre del lugar, el quebrantamiento de la fuerza.
Mirá cómo le ponen el nombre, porque usa quiere decir fuerza. El quebrantamiento de la fuerza. Cuando yo intento forzar a Dios, voy a encontrar la muerte, porque Dios no puede ser forzado. Y muchas veces esto lo relaciono con forzar a Dios en mis oraciones. Señor, en el nombre de Jesús, te pido y decreto y ordeno y toda esta cosa que se puso muy de moda, donde le ordeno a Dios lo que tiene que hacer, le doy indicaciones, donde fuerzo a Dios a hacer cosas. Entró toda una moda ya hace unos cuantos añitos, que es esta, ¿no? Y creo que tenemos que tener cuidado. Por eso marco lo que significa Pérez USA. USA, sí. Significa quebrantamiento de la fuerza y se llama, dice hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ahí se achicó todo. David tomó conciencia de que no había consultado a Dios, que no había ido a las escrituras, que estaba actuando en la carne. Y por actuar en la carne, pagó el pato USA. Que sea el nombre de Pérez USA hasta el día de hoy, creo que de alguna manera nos está diciendo, esto es para siempre, che, no, ténganlo en cuenta Exacto, siempre. ¿Mm? exacto, exacto. No podés forzar a Dios a hacer lo que a ti te parece. Él no entendía, David no entendía lo que estaba pasado, pero fíjate vos que la conclusión sería con las buenas intenciones no alcanza. ¿En qué cambia el nuevo pacto esto? Porque sin duda que Jesús produce un acercamiento. Eh, entiendo perfectamente lo de la distancia con Dios, me encantó. Pero Jesús en el nuevo pacto produce un acercamiento. Punto tal que dice, coman y beban, coman, entro yo en ustedes. Hay un acercamiento, eh, Está dentro y mm, nosotros adentro de él, así que el acercamiento más cercano no puede ser. claro, El problema es eh, cuando, por ejemplo, yo oro y no oro en el nombre de Jesús. Cuando me acerco al trono de Dios, pero no me acerco en el nombre de Jesús. Yo estoy acortando distancia, perdiendo noción de quién es Dios. Y esto es en el nuevo tiempo de la gracia. ujú. Cuando con buena intención yo le digo a una persona, Dios te va a curar. Cuidado, porque podés estar usando buenas intenciones, pero ¿y si Dios lo quiere? ¿Estás poniéndolo a Dios en un brete? Aldo, Adelante. em, yo por años he formado parte del grupo de intercesión y muchos años en Ushuaia, donde, no sé, la formación, la orientación que hemos recibido era ir antes del grupo de intercesión a la iglesia, el estar orando alrededor de la cuadra, el ir antes por el tema del ambiente y ubicarnos en determinadas posiciones viendo, ¿no? Siempre atentos. Y bueno, esa es la formación que he recibido, pero además siendo consciente del lugar donde estamos, del respeto. Y esto me lleva a una prédica que escuché de Catherine Kuhlman, que decía que ella iba a abrir ese tiempo de ministración y dice que se paró y hizo silencio. Había mucho murmullo, comiendo, ¿viste lo que es antes de un evento? Entonces ella se paró y bajó los ojos, qué sé yo, y claro, todos estaban ahí, empezaron a mirarla. Se hizo un silencio sepulcral, dice que se podía oír hasta que si caía una aguja. Entonces ella dijo que no iba a empezar
nada, hasta que no estén dispuestos, ¿no? Y siendo conscientes de a quién estaban buscando. A mí eso me quedó, y en esto en relación a dónde nos juntamos, con qué familiaridad, y, y bueno, y por eso muchas veces es como que yo voy viste que vos decís, bueno, ya te pasás, Sandra, pero en el inicio, antes del culto y todo lo demás, voy a ese encuentro. Si bien nosotros vamos a dar y venimos antes, estando preparados y todo lo demás, el centro es Él. Después yo me ocupo de saludar a todo el mundo y todo lo demás, pero es como que uno no es consciente de eso, de preparar el corazón, de estar abiertos a, vengo a ti, yo después puedo saludar, puedo abrazar, puedo hacer chistes con mi hermano, pero ahora es el centro el Señor. Entonces a eso voy en cuanto a la familiaridad, ¿viste? De ese ambiente, ese tiempo tan especial. Pero la verdad, Sandra, es que esto no es lo habitual en las iglesias. No, Es decir, se ha perdido noción de esta distancia, de este respeto, de este phobos. Phobos quiere decir literalmente miedo en el griego. Pero no es el miedo de que te va a matar, es el temor de Dios. Aldo, en Primera de Corintios 11, 29 y 30, ¿poder leer, Rodolfo, en Reina Valera? Bueno, dice 29 y 30 Reina Valera, que habla el hecho de no discernir el cuerpo de Cristo, ¿no? Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Esto en relación a ver, ¿qué pasa? Hoy nadie muere, pero acá en la palabra, ¿cuántos muertos hay entre nosotros? No están muertos físicamente, pero sí espiritualmente. Y Entonces, físicamente, ¿quién te dice sí, que no puede haber? claro, entonces yo me pongo a meditar esto, con qué liviandad también tomamos la Santa Cena al no discernir el cuerpo, porque acá de entender como que, bueno, unos están enfermos y otros duermen. Y se refiere, ¿y a qué se refiere? Mira, el que tengo al lado, No, miro para este lado y no a Rodolfo. El que está a mi lado duerme. No, está bien vivito y coleando, pero duerme a qué se refiere. Y en otras versiones pero dice muerto. para mí todo eso viene en relación a la previa de ese pasaje, Sandra, porque es cuando Pablo les dice, los viene felicitando y dice, pero en esto no los felicito, o sea, espérense para comer o coman en su casa. Acá vienen a valorar el símbolo del pan y el vino para estar juntos en comunión. El tema es que unos morfaban de lo lindo y los otros venían de la nada. Entonces se producía una diferencia y dice, hey, esto es tan importante que no le estamos dando valor, están comiendo juicio, o sea, yo lo relaciono mucho más a que cuando dice, vas a ofrendar, déjalo de ofrenda, anda, arreglate con tu hermano, o sea, cuídalo él. Y después también Pablo nos hace una reflexión muy fuerte donde dice, cada uno de ustedes examínese para saber dónde está. Yo no tengo que examinar a nadie, ¿está bien? Porque también como pastores tenemos ahí la costumbre yo reniego mucho de esto, pero bueno, no, tampoco es la convicción que tengo, pero no sé si es lo correcto y hasta ahora no me caí muerto, pero puede ser en la próxima cena. Cuando los pastores decimos, ¿quién puede tomar la cena o quién no? Y la palabra dice, examínese cada uno. Entonces, la mejor forma de zafar de esto fue decir, bueno, los que estén bautizados pueden. El bautismo tiene toda su simbología, pero no te garantiza que tengas dignidad a la hora de comer la cena. O sea, la cena es venir a recordar a Jesucristo, a hacer memoria de Él. Él es el símbolo. Y de hecho, entiendo que a esa cena Él nos invita. Quizá la tengamos que preparar, ir al aposento alto, ir antes, pero Él se sienta al medio en la cena y nos invita y nos hace recordar quién es Él, cuál es su señorío, su sacrificio. Entonces, tengo ahí mucho que sin duda es distinto a lo que hemos sido enseñado y aprendido, pero a mí me parece que
el mensaje tenía que ver con la capacidad de estar entendiendo lo que estamos haciendo en el lugar donde estamos, qué simbología hay. Por ejemplo, la semana pasada hablamos con Walter, de dónde se sitúan los símbolos por la centralidad que tienen que tener. Creo que hace poco lo hablamos con Aldo también, Sí. en una reunión. Entonces, nosotros que transmitimos por la camarita y que además tenemos la gente, todo lo que está sucediendo tiene una simbología importante que transmite un mensaje, no expresado oralmente, sino visualmente de la importancia que tiene cada cosa. Bueno, los símbolos es la centralidad de la reunión porque recordamos el cuerpo partido, el pan partido y la sangre derramada, en memoria de quien lo hizo, ¿no? Para mí, me parece que eso es el juicio de el juicio no es comer el pedacito de pan, el juicio es no entender lo que estamos haciendo. Creo que la función del pastor es decirle, estamos haciendo, viviendo, representando, entendiendo y recordando esto. Ahí aparece el juicio, ¿no? Yo coincido Relacionado a la totalmente. actitud, a eso, a la actitud, digo Exacto. yo, ¿sí? No solamente, fíjate, vos estás hablando de los símbolos, también hablaste de la ofrenda, es todo, digamos, yo no le digo a ustedes, sino primeramente yo y cada uno, digamos, siempre es el Señor que ve nuestro corazón como está, y ahí lo resalto, ¿no? En tomar las cosas con familiaridad o no dar importancia bueno, yo voy y hago y no importa como que esté mal con un hermano. Fíjate qué relación que tiene este pasaje de 2 Samuel con tantas otras cosas de las Escrituras. Y vos estás marcando esta de la Santa Cena con la que coincido plenamente. Es decir, en las iglesias evangélicas habitualmente, como dice José, son símbolos. En mi denominación son más que eso, son sacramentos. ¿Qué quiere No. decir? Son cosas sagradas porque Dios está implícito. Ahora, yo he estado en muchos lugares, distintos lugares, de Latinoamérica, recuerdo Colombia, recuerdo Asia en un par de países, en iglesias pentecostales e independientes, celebrando Santa Cena, y la Santa Cena la iban sirviendo mientras cantaban, danzaban y bailaban. La gente saltando, y de pronto te llegaba que te pasaban el pancito y después al rato te pasaban el vasito para que tomaras el vino. Pero no paraban en ningún momento porque estaban ahí saltando, adorando, alabando, sin discernir que lo que estás haciendo es cuerpo y sangre de Cristo. Si tenés otro tiempo para danzar, bailar, cantar y hacer todo, ¿por qué el tiempo de Santa Cena tenés que bastardearlo con cosas que no tienen que ver con eso que tiene una seriedad tremenda? Yo creo que ustedes, no sé si Rodolfo y Sandra han hecho lo de la Santa Cena, la explicación de la Santa Cena, las copas y todo eso. No lo hicimos nadie, lo hicimos hace 3 años, Aldo. Ah, Pero estaría bueno hacerlo un día, es precioso. porque vos sabés Lo que hemos visto cuando lo hiciste en Siloé, te hemos seguido, pero algunos, no sé si todos. Pero estaría re lindo volver a hacer esto. Es lo muy hacemos bueno. y lo podemos hacer con detalle. Cada vez que vamos a Uruguay siempre me piden que termine con la Santa Cena. Esta vez la tuve que hacer a los piques porque se me iba el micro. Pero Bueno, ¿y por empecé qué no a te venía a explicar. Córdoba un fin de semana? Y apartamos un fin de semana, estamos todos acá. Y lo disfrutamos y compartimos la Que, cena y nos comemos un asado también. Y que Pero bueno, lo vengan comemos los dos. juntos. Los dos. podemos. Sí, obvio. No, Marisa no. Ah, y los pratos, claro. Y ¿Eh? Marisa también. La traemos a Córdoba. Yo lo voy a buscar y después lo llevo. Marisa está gritando, sí, sí, sí. Pero quiero decir, son tantos los detalles que están simbolizados en la cena pascual que se resumen en el pan y el vino, que cuando vas tomando conciencia de ellos, te vuela la cabeza. Lo cual te demuestra la profundidad de lo significado en la Santa Cena. Y se toma al pasar. Se hace, bueno, es primer domingo del mes, así, vamos a celebrar la Santa Cena.
El Señor dijo, se repite el pasaje, hermano, dé gracias, gracias Señor por el pan, pasan el pan, ya terminó ahora el vino, damos gracias por el vino, va el vino, gracias Señor, celebramos la Santa Cena, chau, vayan para casa. Se celebra automáticamente. Y dijimos, no, no lo vamos a hacer como los católicos, todas las semanas, la hostia nada más, pero la crítica es que no participan del vino. Pero nosotros lo hacemos la mayoría de las veces automáticamente. Repetimos una cosa y no nos concentramos. Y creo que ahí es donde Sandra tiene razón y que se conecta con este pasaje. Es demasiado santo para tomarlo a la ligera. Y creo que muchas de las cosas que pasan dentro de la iglesia las tomamos así, con familiaridad, qué sé yo. No le damos la profundidad y la envergadura que necesita, que creo que es el mensaje que tenemos acá, ¿no? Y fíjate vos, porque ya se nos fue la hora, ¿no? Pero como para terminar, y después en todo caso seguimos, ¿qué hizo David? Estaba confundido, no sabía qué hacer, y entonces el versículo 10 dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Tomó conciencia de lo que había pasado y le hizo llevar y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y resulta que cuando uno estudia en Primera de Crónicas 26:4, Obed Edom era un levito de la familia de Coat. Y acá termina un poquitito la historia. Pero el núcleo central, creo yo, es lo que hemos discutido, un pasaje que probablemente la mayoría de los pastores no lo predique por no entender de qué se trata y por qué es demasiado violento. Y yo creo que tiene un mensaje tan profundo para nuestras vidas de diaria, ¿no? No solo diaria, sino especialmente nuestra vida eclesial. Muy bien. Muy bien. Estuvo Fuerte lindo, hoy, ¿eh? Fuerte, ¿eh? tardamos mucho. Oh, intenso lo de grano. Bueno, Aldito, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y ahora ya queda abierto esto de que un día nos podamos juntar acá en Córdoba, ¿ah? Eso. Que sería precioso. Lo empezamos a organizar, ¿ah? Ahora que ya empiezan a venir los calorcitos y todo. Bueno, Bueno, cerramos chicos, aquí. Quiero orar. Quiero orar, cerramos. Aldo. Quiero orar, ¿ah? Dale. Gracias, Señor, por este día especial, por, por todo lo que hemos pensado en ti a través de la guía de tu Espíritu Santo y que nos desafía a analizar nuestra propia vida. La palabra se expone, se abre y a mí me moviliza, Señor, y por eso te doy gracias. Gracias por lo que hemos aprendido hoy, vivido hoy, y te pido que no sea un símbolo en nuestra vida, sino que sea plenitud para nuestra vida. Gracias, bendice a Aldo, a su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que los bendiga a todos ustedes también. Amén. Amén. Nos Amén. vemos. Chao, chicos.